Cuentos de José Ruiz. Te odio. Saludos cordiales. Capítulo 2. El correo con los detalles del evento llegó a primera hora de la mañana. Salida, miércoles, 7:00 am. Hotel, 5 estrellas con habitaciones separadas, pero no demasiado lejos una de la otra. Presentaciones. Ambos tendrían que hablar en distintas conferencias, pero también en una. Tendrían que hacerlo juntos. Ese último detalle fue suficiente para hacer que Daniel soltara un suspiro largo. Valeria, por supuesto, encontró la oportunidad perfecta para meterse con él y molestarlo. Vaya, Dani, ya estás mentalmente preparándote para el horror de trabajar conmigo en el escenario. No, estoy mentalmente preparándome para la posibilidad de que termines arruinando la presentación. ¡Qué ternura! ¿De verdad crees que seré yo quien lo arruine? Silencio. Daniel entrecerró los ojos. Valeria sonrió. Era el comienzo de días de rivalidad constante, pero también del inevitable cambio en su dinámica. El taxi los dejó justo en la entrada, y apenas cruzaron las puertas, la batalla comenzó. Daniel, perfectamente organizado, documentos a la mano, pase de abordar listo, una estrategia para evitar contratiempos. Valeria, improvisando, buscando su identificación en el último segundo, pero sorprendentemente logrando que todo le salga bien. Al llegar a la fila de seguridad, Daniel suspiró. ¿Sabes cuánta gente pierde su vuelo por no estar preparada? Valeria se giró hacia él con absoluta calma. Dani, tu problema no es que yo esté mal preparada, es que odias que yo haga todo bien sin seguir tus reglas. Daniel estuvo a punto de responder, pero algo en su tono, en la seguridad con la que lo dijo, lo descolocó por un segundo. Valeria pasó a través del escáner con total naturalidad. Y Daniel, sin quererlo, perdió un instante viéndola. La forma en que caminaba, segura, despreocupada, con cada movimiento fluido, era algo que Daniel no podía evitar notar. Al principio, había sido solo una observación técnica, cómo se desenvolvía, cómo manejaba cada situación con esa facilidad irritante. Pero ahora, sin quererlo, su mirada se detuvo un instante más de lo necesario. La estructura esbelta de su cuerpo, la forma en que su ropa se acomodaba perfectamente sin esfuerzo, el brillo tenue en su piel aún cálida después de la jornada. Daniel no debería estar notando eso. Sacudió levemente la cabeza, ajustando el asa en su maleta, obligándose a enfocarse en cualquier otra cosa que no fuera ella. Porque esto seguía siendo una competencia. Nada más. La asignación de asientos fue el desastre esperado. No, no puede ser, dijo Daniel, viendo el pase de abordar en sus manos. ¿Qué pasa, Dani?, preguntó Valeria, recogiendo su mochila con tranquilidad. Daniel la miró con resignación. Estamos sentados juntos. Silencio. Valeria pestañeó un par de veces y luego sonrió. Este viaje va a ser increíble. Daniel sintió una leve punzada en el estómago, porque, por alguna razón, no quería analizar demasiado. Por primera vez en días no estaba seguro de si ella hablaba con sarcasmo o con algo más. El avión estaba en pleno ascenso cuando Daniel sintió el primer golpe en su brazo. Miró de reojo. Valeria, ¿puedes no invadir mi espacio personal?, dijo en voz baja, moviendo ligeramente el codo para marcar territorio. Estoy perfectamente dentro de mi espacio, Dani, respondió ella, sin siquiera abrir los ojos. Daniel chasqueó la lengua. El vuelo apenas comenzaba, pero la rivalidad no tenía descanso. Los primeros minutos fueron como un campo de batalla silencioso, cada uno aferrándose a su territorio con estrategias no declaradas. Valeria, acomodándose demasiado cerca, sin esfuerzo, como si el asiento entero le perteneciera. Daniel, reajustando su postura para alejarse,
intentando recuperar su espacio sin que pareciera huida. El apoyabrazos, víctima de una guerra de presiones sutiles, terminando en un empate técnico que ninguno reconocería en voz alta. Pero entonces, el cansancio empezó a ganar terreno. En medio de la turbulencia, Valeria soltó un leve suspiro y dejó caer la cabeza sobre su hombro. Daniel parpadeó, sorprendido por la facilidad con la que ella se acomodaba sin pedir permiso. Luego frunció el ceño y, sin pensarlo demasiado, movió el hombro para sacudirla. Valeria. Nada. Intentó con un segundo empujón, esta vez más firme. Siguió sin respuesta. Suspiró, mirando de reojo. Su expresión estaba relajada. El ritmo de su respiración era tranquilo. No era una estrategia, no era un intento de fastidiarlo. Era obvio que estaba realmente dormida. Daniel endureció la postura, listo para mantenerse inmóvil como si nada estuviera pasando. Pero entonces percibió algo nuevo. El aroma sutil de su cabello, el calor leve de su cuerpo junto al suyo. No debería estar prestando atención a ese detalle. No debería estar notando lo agradable que era. No debería estar considerando lo absurdo que era que la guerra entre ellos hubiera llegado hasta este punto y, sin embargo, ahora le estuviera permitiendo quedarse ahí, descansando. Suspiró por segunda vez y decidió rendirse. Tal vez solo por ese momento. Tal vez solo en ese vuelo. Tal vez solo hasta que aterrizaran y la guerra volviera a empezar. Pero por ahora, mientras el avión avanzaba y el mundo se perdía tras las nubes, la dejó descansar. Sin saber exactamente por qué, la ciudad lo recibió con el caos habitual de un viaje de negocios, tráfico denso, correos de última hora y una agenda apretada que no daba margen para errores. El hotel era amplio, elegante, con una iluminación cálida que contrastaba con el estrés acumulado del día. Daniel recogió su llave en recepción y giró hacia Valeria. «Nos vemos mañana». «Hasta mañana, Dani». Él no respondió. Solo la miró con el gesto neutro que siempre intentaba mantener. Pero Valeria, como de costumbre, detectó algo. «Duerme bien». Daniel solo asintió y se dirigió a su habitación. Pero mientras cerraba la puerta detrás de él, no pudo evitar pensar en lo extraña que se había sentido aquella despedida. Nada hostil ni desafiante, solo diferente. La mañana comenzó con el típico caos de una agenda ajustada. Daniel llegó al comedor, aún procesando y planeando la agenda del día, y la encontró antes de que pudiera decidir dónde sentarse. Valeria, impecable, café en mano. Esa expresión que siempre parecía a punto de soltar la ironía perfecta. Su cabello, largo y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros con la precisión descuidada de alguien que no necesita esforzarse para verse bien. Su piel bronceada tenía ese matiz que hablaba de disciplina, de madrugadas en el gimnasio, de esfuerzo moldeado en cada músculo. La ropa de oficina se ajustaba con elegancia, resaltando la confianza con la que se movía, con la que hablaba, con la que tomaba su café, siempre con ese aire de que estaba por soltar una ironía perfecta. Daniel, sin quererlo, notó el contraste, la diferencia entre la rutina de la oficina y el cambio de escenario. Hacían resaltar aún más sus cualidades. Y sin entender exactamente por qué, Daniel seguía observándola más de lo necesario. Él, igualmente atlético, aunque sin la despreocupación natural de Valeria. Su presencia era más estructurada, como si la disciplina y el orden fueran parte de su esencia. El corte limpio de su traje resaltaba su espalda ancha, su postura erguida, los movimientos precisos de alguien que calculaba demasiado. No era el tipo de hombre que dejaba cosas al azar, excepto,
Quizá la forma en que sus ojos la encontraron sin proponérselo. Valeria lo miró, sonrió. «Qué milagro que llegas temprano», comentó, sin levantar demasiado la vista. «Es un evento importante. Alguien tiene que tomarlo en serio. Ay, Dani, ¿no te da miedo que tanta eficiencia te quite la capacidad de disfrutar la vida?» Daniel bufó, pero antes de que pudiera responder, ella se inclinó ligeramente, sin previo aviso. «Prueba esto», dijo, ofreciéndole su café. Daniel vaciló. Por alguna razón, el gesto le pareció demasiado natural, demasiado cómodo para lo que ellos eran, pero lo aceptó. Dio un sorbo. Era bueno. Valeria sonrió. Off. La tensión entre Daniel y Valeria se puede cortar con cuchillo. Y apenas están llegando a la convención. Si necesitas saber cómo va a terminar este desastre de viaje corporativo, no te pierdas la tercera parte. Pero si eres de los impacientes que no pueden vivir con la duda. Si la intriga te está matando y necesitas saber ya mismo qué pasará cuando se cierren las puertas de esas habitaciones separadas, no esperes más. La historia completa, con todo el drama, la pasión y los giros inesperados, ya está disponible para ti en el libro Cuentos, de José Ruiz en Amazon. Sáltate las esperas y devórate el libro entero hoy mismo. El link de compra te está esperando en el primer comentario. ¡Corre a buscarlo!